abordar a lo largo del programa pues todo lo que ha ocurrido en París, el atentado que ha conmocionado al mundo y el resultado que ya todos ustedes conocen, que ha acabado con la vida de los terroristas. Vamos a conectar además con una persona que ha vivido el horror y la tensión en el pueblo donde se encontraban atrincherados los hermanos yihadistas. Y aquí en España, ¿qué es lo que ocurre? Las fuerzas de seguridad están en alerta por si radicales extremistas pudieran llevar a cabo alguna acción dentro de nuestras fronteras. La CIA advirtió hace unos días a todas las comandancias de la Guardia Civil de la amenaza, de una posible amenaza de atentado en nuestro país. Y además luego vamos a ver cómo dos yihadistas grabaron un vídeo en el que amenazan con ocupar España. Y también hablaremos con un comisario de la policía experto en resolver situaciones como la que se ha producido hoy en París, esta tarde, en ese supermercado judío en la que ha habido rehenes en peligro. La figura del negociador. Bueno, además les hablaremos del pequeño Nicolás, que se ha negado por segunda vez a declarar ante el juez. Luego les vamos a contar también los negocios millonarios que tenía intención de poner en marcha antes de que lo detuvieran. Bueno, ya saben que hay muchas maneras de contar las noticias. La nuestra, como siempre, estar detrás de la verdad. Comenzamos. Lo que acaban de ver ocurrió hace unos meses aquí en nuestro país, julio del 2014. Eran las amenazas de un terrorista yihadista y, como saben, y no es una novedad, España ha sido siempre uno de los objetivos del terrorismo islámico. Bien, pues nuestro objetivo esta noche es informar y analizar muchas de las noticias como la acontecida hoy. ¿Y con quién? Con nuestros expertos profesionales. Buenas noches, Paco. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar precisamente con la noticia que nos ha mantenido a todo el mundo en vilo, con la que ha conmocionado el mundo, ese atentado ocurrido el miércoles y ese desenlace que ya se ha producido hace unas horas tras 3 días de terror en Francia. David. Pues está con nosotros Rogelio Alonso. Buenas noches, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en terrorismo islámico. Bueno, desgraciadamente avanzar porque quería que escucháramos todos los espectadores y nosotros unas declaraciones de 2 de los terroristas que concedieron a una televisión francesa sobre las 3 de la tarde. Uno era uno de los hermanos Kouachi desde la imprenta donde se encontraba atrincherado y otro el secuestrador del supermercado judío. Escuchemos. O enviado por Al-Qaeda, como tú bien apuntabas, claro. Yemen. Pero además que ha sido completamente subestimado. Sufrimos, no tiene un único foco. No solo... 2 minutos a publicidad y regresamos. Hasta ahora. Estamos ya de vuelta aquí en Detrás de la Verdad. Enseguida hablaremos del pequeño Nicolás, pero antes les voy a lanzar una pregunta. Si ustedes creen que el atentado ocurrido en Francia nos pueda pasar a nosotros aquí en nuestro país, si hay riesgo, vamos a verlo. ¿Deberíamos tener miedo? Pues es una pregunta que le traslado a Merlos. Como digo, no deja de sorprender. Patricia, ¿qué quería hacer exactamente el pequeño Nicolás? Pues él, Nicolás, supongo, ¿no? Sí, claro, dar un pelotazo a las cifras que apunta Nicolás. Yo no sé ustedes en casa. Está muy bien explicado, muy interesante, pero hay una pregunta que seguramente muchos de ustedes se hacen en casa, si es que España está preparada para evitar un atentado terrorista. Es al comisario Ricardo Herrero, comisario de policía y experto negociador, una figura muy importante en estos casos, ¿verdad? ¿No, Ricardo? 11 horas, ¿Y sí. cuál es la clave para ganarse la confianza? Porque después de 11 horas... Está muy claro, no engañarle nunca. Ofrecerle solo lo que puedes darle. están Las 11 horas salió con los 2 últimos rehenes y pude hacerme con él. Y ya una última pregunta. ¿Cómo reaccionan los delincuentes cuando se encuentran con usted, con la figura del negociador? Bueno, Muchísimas gracias por entrar en este programa, experto negociador. Buenas noches. Buenas noches. Interesante su testimonio. Gracias a todos ustedes y un saludo. Gracias, un saludo. Bueno, vaya trabajo, complicado, Benito, pero yo no sé si está valorado. Sí, está valorado, es un trabajo complicado. Bueno, ya saben que hablar de terrorismo en España, muy a pesar nuestro, nos viene a la memoria la palabra ETA. David, cuando quieras. Por este trabajo, terror.com, que se lo recomendamos a todo el mundo. Continuamos, luego seguiremos hablando de este tema, pero tenemos que avanzar, hay que seguir la escaleta y les vamos a hablar del pequeño Nicolás, que como ustedes saben, hoy tenía una nueva cita en los juzgados de Plaza Castilla para no declarar, ¿no es así, David? Pues tenemos que dar las buenas noches a Juan Carlos Delgado del Pera, bienvenido. Parado, no ha hecho ni comentarios a los compañeros de profesión, bueno, nadie lo dudaba.
nadie lo dudaba, el pequeño Nicolás tiene los deberes. Tiene que dar muchas explicaciones, como tú apuntas, Patricia, como por ejemplo el contenido de unos papeles que tú has conseguido y que David nos va a contar. Me comenta que la conversación... Muy Hay bien. que verlo. Alguna Que eso técnica lo muy aplica y sabremos si tonta. puede Eso es aplicar. lo que él alega, pero Claro. Yo he igual leído. que a él le han grabado, él también ha grabado varias conversaciones que ha podido utilizar. Sí, sí, es que eso me gustaría Y eso, resaltar. sacas a la luz, no se te acaba. puedes querellar, ¿no? Ya, pero si yo utilizo esas Que grabaciones... a mí me perdón. parece muy importante que estamos... Eso porque por me eso, pareció hoy un estaba- comentario. Yo lo quería indicar... Que está con un experto porque queremos saber un poco acerca de esa actitud y ese comportamiento que ha tenido hoy en los juzgados de Plaza de Castilla. Muy interesante, así es, gracias. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Pues Porque a ha mí me dicho gusta- muchas cosas, la sonrisa política, el que quiere ese mensaje subliminal de que es inocente. ¿A ti qué es lo que te llama la A mí atención? me gustaría destacar... Una de las cosas de las que ha presumido, como me gusta Onega, gran maestro. Bueno, Nieves, precisamente te lo contó a ti. Sí, y Se incorpora a la mesa y le damos las buenas noches, Marimar Robles. Lo dejamos aquí, nosotros punto y seguido, porque llega el momento de recapitular esa noticia del día, esos 3 días de terror en Francia, con el resultado de esta tarde, a eso de las 5 de la tarde. Cuéntanos, David. Ioannis, tenemos unas imágenes, unas declaraciones de terroristas yihadistas que... Lo cierto es que este atentado de París ha provocado ciertas falsas alarmas aquí en nuestro país. Cuéntanos, David. El final es ese, un trágico final para Francia. David, como decimos a lo largo del programa, en 5 de la tarde. Que acaba de ese episodio de una semana complicada, muy difícil, convulsa en Francia. Y queremos, pues, de alguna forma recordar a las víctimas tentado ese asalto a la redacción del diario Charlie Hebdo. Bueno, pues un recuerdo a todas las víctimas. Sí, ese recuerdo, nos despedimos, pero ojalá no tengamos que vivir más episodios como el de estos días. Gracias por estar con nosotros una noche más. Pasen un buen fin de semana, hasta el viernes que viene.